Buenas tardes, el día de hoy se llevará a cabo la capacitación en técnicas para la resolución de los problemas. Para entrar en contexto, definiremos lo que es un problema. Según el diccionario de Oxford, es algo difícil de tratar o de entender, y según el diccionario de Webster, es cualquier cuestión o materia que supone duda, incertidumbre o dificultad, una cuestión propuesta para ser resuelta o discutida. Para resolver un problema hay que generar muchas ideas. Luego, analizarlas, jerarquizarlas y seleccionar aquellas que puedan dar lugar a una solución. La solución de problemas requiere de la búsqueda de ideas, dado que una idea es un camino hacia una solución. La resolución de problemas aconseja que se utilice un proceso, una metodología, una sistemática, como en todas las situaciones complejas. La empresa u organización puede hacer uso de estas metodologías para diseñar un procedimiento propio para la resolución estructurada de los problemas. Ahora hablaremos sobre el método práctica. Es una metodología para la resolución sistemática y estructurada de los problemas. A continuación nombraré una serie de fases que hacen parte de este método y luego hablaré específicamente de cada una de ellas y de las técnicas que se deben llevar a cabo en cada fase para la resolución de los problemas. Fase 0. Planteamiento del problema. Fase 1. Redefinición del problema. Fase 2. Análisis del problema. Fase 3. Creatividad para desarrollar la idea. Fase 4. Tránsito de las ideas a la resolución. Fase 5. Implantación de la solución. Fase 6. Control de eficacia de la solución. Fase 7. Adaptaciones y ajustes. Comenzaremos hablando sobre la fase 0, planteamiento del problema. Un problema se plantea siempre de modo directo. La pregunta que se debe formular en esta fase es: ¿cuál es el problema que tengo que resolver? Entonces se dan dos clases de problemas. Unos con enfoque negativo, cuando uno se enfoca en una situación negativa, presente o esperada, y se pretende eliminarla o reducirla. Por ejemplo, la oposición puede ganar las elecciones. Con un enfoque positivo, cuando queremos mejorar una situación. Por ejemplo, soy el número 2 del ranking y quiero ser el primero. Además, se da una evaluación de los problemas. Dado que no todos los problemas tienen la misma importancia, por eso hay que calificarlos y seleccionarlos. Aquí podemos apuntar a que los problemas tienen actualmente que ser evaluados en funciones de 3 criterios. 1. La importancia, es decir, en qué medida puede afectar los objetivos de la organización. 2. La calificación, o sea, el nivel de gravedad del problema. Y 3. La evolución, cómo se va a desarrollar en el futuro si no se hace nada para solucionarlo ahora. En cuanto a los problemas futuros, la evaluación debe hacerse teniendo en cuenta otros 3 criterios. 1. La proximidad. Si el problema es inmediato o transcurrirá algún tiempo antes de que se produzca. 2. La gravedad. ¿Qué presentará el problema cuando aparezca? 3. La probabilidad de que el problema se llegue a presentar. Además, debe existir una preparación del problema a resolver. Los problemas se presentan de un modo poco estructurado. Antes de iniciar el proceso de resolución que propondremos, conviene escribirlos tal cual se presentan. Reflexionar sobre las razones por las que los problemas deben ser resueltos. Además, se debe tener en cuenta quién puede presentar problemas. Ya sean actuales o futuros, pueden ser presentados por cualquier persona de la organización, por los directivos específicamente, por algún agente externo, ya sean clientes, proveedores o incluso competidores, y también se puede presentar por parte de algún comité. Ahora pasamos a la fase número 1, que es la redefinición del problema. Pueden utilizarse varias técnicas, algunas de tipo analítico, pensando en los objetivos a resolver y determinando los límites del problema, y otras de tipo creativo, como el pensamiento utópico o el empleo de las metáforas. La pregunta que se debe resolver acá es: si este no es el verdadero problema es. Entonces veremos la técnica de orientación hacia los objetivos. Un problema puede redefinirse identificando los fines y objetivos que persigue su resolución, identificando las necesidades, lo que se quiere conseguir resolviendo el problema, los obstáculos y los factores que nos impiden conseguir lo que queremos. Las fases del proceso de aplicación de esta técnica son: 1.
Se escribe una detallada descripción del problema asegurándose que cuenta con toda la información pertinente. 2. Se pregunta qué se quiere conseguir resolviendo este problema, es decir, las necesidades. 3. Se pregunta ¿qué impide conseguir lo que queremos, es decir, los obstáculos? 4. Se pregunta ¿qué hay que aceptar al resolver el problema? Es decir, las limitaciones. Y por último, 5. Puede pararse entonces a la redefinición del problema. Es allí donde pasamos a la fase 2, análisis del problema. Cuando el problema ya está definido y planteado de nuevo en sus términos correctos, hay que analizarlo. Se debe emplear técnicas para identificar sus diversas dimensiones, pero sobre todo para conocer las causas y sus posibles efectos. Como su propio nombre lo indica, se trata de una fase típicamente analítica. La pregunta que se debe resolver en esta fase es: ¿en qué consiste el problema? ¿Por qué se produce? ¿Y cuáles serán sus posibles consecuencias? Allí se da la técnica, el análisis dimensional. Es un método analítico diseñado para clarificar y explorar las dimensiones y límites de los problemas a través de las 6 dimensiones de todo problema. Se plantean una serie de preguntas como lo son: ¿en qué consiste? ¿Quién lo produce o a quién afecta? ¿Para qué resolvemos el problema? ¿Cuándo o desde cuándo se produce el problema? ¿Cuánto tiempo importa el problema? ¿Cómo se produce el problema? ¿Dónde se produce el problema? Cabe hacer una aclaración. Solo hay una pregunta a la que no se da respuesta en esta técnica y es la pregunta del por qué. Las fases del proceso de aplicación de la técnica son: 1. Expone el problema a un grupo. 2. Se escriben breves descripciones separadas, descomponiendo cada una de las 6 preguntas en conceptos propios del problema y de la empresa. 3. Utilizando esta batería de preguntas, sucesivamente escribir las contestaciones consensuadas del grupo. 4. Se evalúan las respuestas teniendo en cuenta para ello las implicaciones de cada una de las soluciones de los problemas. Y 5 y último, se debe seleccionar aquellas áreas más importantes y más implicables del problema para un análisis más profundo. Después de aplicar esta técnica pasamos a la fase número 3. Creatividad para desarrollar ideas. Es la fase central del proceso. Son muchas las técnicas que pueden emplearse en la función de las características de los problemas. Unas son apropiadas para el trabajo individual, otras para el trabajo en grupo y otras son muy simples y otras pueden llegar a ser muy complejas. Todas ellas tienden a generar un número mayor de posibilidades de ideas de las que hay que sacar la posible solución. La pregunta que se debe resolver en esta fase es: ¿cómo puedo o podemos generar un gran número de ideas que puedan ayudar a resolver el problema? Es allí donde entra la técnica de análisis de sistemas. Los problemas complejos requieren un tratamiento sistemático. En el análisis de sistemas se ofrece metodología sistemática y además completa: el problema y sus metas, los objetivos que permiten alcanzar las metas, los criterios de medida de estos objetivos, cómo ayudarán a resolver el problema, con qué recursos y restricciones hay que contar, y además la búsqueda de alternativas y su selección. Entonces se da primero, formulación del problema. Segundo, establecimiento de objetivos. Tercero, recursos y restricciones. Cuarto, criterios de éxito. Quinto, obtención de alternativas. Sexto, selección de alternativas. 7, jerarquización de alternativas. Y por último, 8, decisión final. Después de la aplicación de esta técnica se da la fase número 4, que es el tránsito de las ideas a la solución. En esta fase en que las ideas son evaluadas empleando diversas técnicas. Se fijan los criterios de selección, se aplican las ideas y se escogen las que parecen más adecuadas. La pregunta que se debe resolver en esta fase es: ¿cuáles de las ideas generadas pueden ayudar a resolver mejor el problema? Entonces, para ello se da la técnica del método del balance. Cualquier posible solución tiene sus aspectos negativos y positivos, su debe y su haber. El método del balance analiza cada posible solución entre las ideas generadas en una sesión de creatividad para determinar lo bueno y lo malo de una idea desde distintos puntos de vista.
Las fases que se llevan a cabo en este proceso de aplicación de la técnica son: 1. Se relacionan todas las alternativas a considerar. 2. Se indican los aspectos positivos y negativos de cada alternativa. 3. Se elabora una hoja de balance para cada alternativa, como está en el ejemplo que podemos ver. Se agrupan 4 áreas o clases, como está en el ejemplo. Y 5. Se deben escribir otras consideraciones en la columna apropiada y en el área adecuada si llegara a ser posible. Sexto y último, se debe utilizar una escala de 1 a 10 para puntuar cada uno de los aspectos positivos o negativos. Después de esta técnica se debe pasar a la fase número 5, que es la implantación de la solución. Tras haber estudiado las diversas alternativas, la solución debe aplicarse, pero antes hay que considerar los posibles problemas potenciales que surgirán y también las contingencias. La pregunta que surge en esta fase es: ¿podemos poner en marcha la situación elegida? ¿Qué puede ocurrir? Para ello se da la técnica llamada análisis de problemas potenciales. La técnica se basa en identificar los problemas que imaginamos pueden producirse en el momento de la implantación, su probabilidad, su gravedad y las estrategias preventivas que pueden aplicarse antes de que surjan los problemas. Entonces se dan las siguientes fases. Primero, se calcula la probabilidad de que el problema se produzca. Segundo, se calcula la gravedad del problema potencial. Tercero, se formulan las estrategias preventivas por si se produce el problema. Por si se llegase a producir el problema, Cuarto, se calcula el coste de la estrategia preventiva. Y quinto y último, se calcula la probabilidad de reducirla. Una vez hemos pasado esta fase, llegamos a la fase número 6, que es el control de la eficacia de la solución. Un defecto frecuente de las empresas y las organizaciones es que se piensa que una vez tomada la decisión se ha terminado el proceso. Es preciso comprobar que la solución funciona, por el problema en sí mismo y por la mejora del problema en esta resolución. Aquí se debe plantear la pregunta: ¿ha dado resultado la solución adoptada? Después se pasa a la fase número 7, que son las adaptaciones y los ajustes que se deben realizar. Si la solución adoptada no ha resuelto el problema, hay que realizar las necesarias adaptaciones y ajustes o reiniciar el proceso para tratar de encontrar la mejor solución. Ahora pasaremos a realizar un ejercicio práctico sobre la resolución de problemas que se les explicará a continuación.